Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos con Hechos de los Apóstoles. Y hoy comenzamos el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en y estamos con Pablo, estamos caminando. Pablo que llega a Jerusalén, Pablo que se encuentra con los ancianos de Jerusalén y con los capos, ¿verdad? Eso ya nosotros lo habíamos visto desde el capítulo 21, ¿verdad? En que Pablo visita a Santiago y a los ancianos de Jerusalén. O Paponainacuri, los ancianos estaban presentes, después de saludarlos comenzó a contarles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos lo escuchaban, glorificaban a Dios y le dijeron, ves, hermanos, cuántos miles han creído de entre los judíos y todos son celosos observantes de la ley? Hasta ahí todo espectacular. Pero veo, ley por ambas ahí de cierta manera porque estamos en duda de la Pablo, la guía que la vida cristiana, el seguimiento de Jesucristo, secuela Christi en muchas cosas. No necesitaba o no necesita directamente primero hacerse judío. Hay que dejar de lado todo lo que es la circuncisión. Esos son ritos externos, no son ritos del corazón. Cosas que verdaderamente significan lo esencial y lo fundamental de la vida del hombre. Queridos amigos, y esto es muy, muy cierto también para nosotros hoy. Pero atención, porque en una ocasión te dije, igual ya lleva, bebe onda peleí San Pablo, igual, vengo donde hipotáis la cuestión, el rito, que esto, aquello. Quería salir de padrino. En mi primera comunión, padrino, padrino es que, o sea, en su lógica, pues yo soy una persona buena, soy esto, aquello, bueno, entonces vos podés ser un modelo para él, no sé, a tomarle de ahijado, no sé, pero no venga en el sentido religioso. ¿Por qué? No es entonces aquí simplemente el rito también, el rito por el rito, sino que aquí es por el testimonio de vida y tu compromiso. Quiere decir, quien dé la idea original, yo soy bueno, yo eso, pero después no participás de tu comunidad, no te acercás a tu comunidad, no haces entonces esa caridad y ese ni en tu comunidad. Quiere decir que vos sos un egoísta de primera categoría. De ella polan, de ella posea, de ella posea ella. ¿De dónde hay cristianismo? Pero no, pues yo soy bueno, pero yo doy una platita aquí, doy una platita. No es dar platita, pero hay cristianismo.
cristianismo, la caridad es mucho más, mucho más. ¿Se acuerdan cuando Madre Teresa, en una ocasión, vinieron allá a visitarle unos grandes empresarios de Nueva York, ¿verdad? Allá en la India, ¿verdad? Y entonces después cuando le preguntaron, ¿y qué opina de todo esto? Que vienen aquí estos grandes empresarios, ¿verdad? Y entonces ella decía, son tan pobres, esta pobre gente, que lo único que tienen es dinero. Lo único que tienen es dinero. Son tan pobres. Madre Teresa de Calcuta será. Madre Teresa de Calcuta. Son tan pobres. Y eran multimillonarios, ¿verdad? Que venían ahí para ayudar o lo que sea, la obra de la Madre Teresa de Calcuta. Espectacular. Pero ella intuye y dice, bueno, mira, vos podés dar si querés, no hay ningún problema. Pero te digo una cosa, vos sos muy pobre, que lo único que tenés es plata. Lo único que tenés es plata. Ponen Boria Husha, ¿por qué? Y porque no haces tu camino de vida cristiana. La vida cristiana no es eso, ¿entiendes? La vida cristiana va mucho más allá, ¿verdad? Es un compromiso real. Es un compromiso, pero también dentro de tu comunidad, ¿no? Antes de saber, pum, amo y pepe, pum, amo y amo, pum, amo y pepe. Y algunos ni eso luego también no hacen, ¿verdad? Bueno, en fin. Ya la pobre ya es ya, pero tenemos que entender lo que significa, ¿verdad? El seguimiento y el camino también que aquí justamente nos está proponiendo el seguimiento de Cristo, así como Pablo nos va enseñando. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En mi corazón grabado está lo que has hecho por mí. Desde el día en que te conocí, me miraste con ojos de amor y me diste tu perdón. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? Tanto como lo haces tú. Llenas todos mis vacíos, mi vida entera te daré.
¿Qué es el Adviento? La mayoría de nosotros nos alegramos, nuestro corazón se enternece y nuestro espíritu se anima con solo pronunciar esta palabra. ¿Qué significa esta espera o llegada de alguien tan importante? Y por eso debemos prepararnos de la mejor manera posible. El Adviento comienza 4 domingos antes de Navidad. Es un tiempo de reparación para la celebración del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Nosotros nos preparamos a repararnos con oración intensa y con una disposición para recibir a quien está por nacer. Cultivamos una nueva espera vigilante y año tras año nos proponemos llegar a la Navidad con un corazón bien renovados. Todos los textos bíblicos del Adviento nos irán preparando desde el anuncio de la concepción de María hasta el nacimiento de Jesús, para que tengamos esa actitud de escucha, de unidad, de fraternidad, empatía, esperanza y estar siempre también vigilantes de cuanto sucede a nuestro alrededor. En estas 4 semanas previas a la Navidad nos proponemos salir de este mundo que nos abruma con tanta superficialidad, con toda esta cultura, como el Papa Francisco lo llama, del descarte. Salir de este tren de vida que no nos permite enterarnos de lo que está sucediendo alrededor nuestro, a veces ni en nuestra propia familia. El Adviento tiene 3 finalidades importantes. Primero, recordar el pasado, es decir, celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y de pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres, y esta fue su primera venida. Lo segundo es vivir el presente, esta Navidad aquí y ahora. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, atentos, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor. La tercera finalidad es preparar también el futuro, mirar hacia adelante, prepararnos para la parucía o la segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor, dice la palabra de Dios, y como juez de todas las naciones, y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como hijos fieles del Padre y como hermanos buenos con los demás. Esperamos, por lo tanto, su venida gloriosa, que nos trae salvación y vida eterna sin sufrimientos. Queridos amigos, en Adviento volvemos nuestros ojos hacia la imagen de Jesús que está por nacer, con todo lo que Él trae como propuesta también diferente ante muchas realidades. Y tornamos ese tiempo para reflexionar y miramos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde camina nuestra propia familia, hacia dónde camina nuestra propia vida. Queridos amigos, sabemos que en América Latina tenemos el agobio por la injusticia, la corrupción, la desigualdad social, muchos desequilibrios ecológicos, que brota espontáneamente en las personas el deseo profundo de vivir de otra manera. Es urgente, por lo tanto, queridos amigos, que renazca en nosotros el amor, la bondad, la reconciliación, la esperanza en un ambiente de justicia y de verdad. Y esto solamente el niño Jesús, es decir, Dios que nace en nuestra vida, nos lo puede dar. Por eso, para que esto suceda, procuremos, especialmente en estos días de preparación, estas 4 semanas, abrir la mente y abrir el corazón a Dios y preguntarnos cómo, por qué y por quién desgastamos nuestras vidas. Dejemos que la palabra de Dios, las lecturas bíblicas, nos vayan preparando y guiando para que este niño que está por nacer nos haga
brotar en el corazón compromisos, voluntades, acciones y motivos para transformar todo lo que nos rodea. Queridos amigos, deseamos que este tiempo de Adviento sea un renacer para todos los que esperamos la llegada de Jesús en nuestras vidas. Y también invocamos a María, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, que siga siendo para nosotros ejemplo de esta esperanza activa, que va contracorriente, que de cierta manera es una vida arriesgada, valiente, que supo acoger también a Dios en su corazón y a Jesús en su seno y en sus brazos. Les deseo una buena preparación en este tiempo de Adviento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en el versículo 2 del capítulo 24, Hechos de los Apóstoles. Y aquí se nos presenta el tal Tértulo. Tenía abogado, lleva cuando le traen a Pablo, él comienza a hablar. Pero, más que acusarlo directamente, su introducción es un gran cepillo, ¿verdad?, al procurador Félix. Gracias a ti hemos logrado mucha paz. Gracias a ti hemos... Yo cuando hago mi discurso de una ya estornismo mía. Gracias a ti tenemos la paz. Gracias a ti. Ahí te veo yo. Ahí te veo ya leña hindú. Cualquier cosa. Tuya agradece. Tuya. Allí cuando viñan de calle que hay penomba. Y cuando pozo de tomo. De tuya. Ñamo. Yo tuve la dicha, ¿verdad? La gracia, digo yo, ¿verdad? Yo creo que está corre en muchos países, ¿verdad? En todas partes debe haber corrupción, ¿verdad? Pero a veces te ve la ñane salamero, a veces te ve las cosas ilógicas que nosotros aplaudimos, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención. Pues mira que en ciertos países me voy por decir así, ¿acuerdas? No inaugura yo mi puente, viaducto, ruta, ni no inaugura. Sí, por lo menos, seguro está corriendo a leer de esto, de aquello, pero, o sea, esas son cosas que se tienen que hacer. No sé por qué uno tiene que ir ahí, hombre, que cinta, que pega, que foto, que amor. Alguna vez te puente chapín y de 100 metros, nambre, o yo monguepa, o llega hasta verla ya, ya popetea lleva. O llega hasta ver que lo que cuesta ese puentecito. A ver, de 1 o 2 años ya joapa llevan de viva. Y peromba lleva. Y cuapa lleva. O soropa llevan de ruta. ¿Se dan cuenta en qué andamos, verdad? O sea, esto es lo que verdaderamente aquí, la palabra de Dios, hecho de los apóstoles. Pero hago la estudio bíblico. La estudio bíblico, lastimosamente tenemos mucha influencia protestante, y la secta mortal, querido hermano, y que esto, y que aquello, bla, bla. Entonces, eso es lo que incluso Carlos Marx decía, que nos lleva al opio del pueblo. Eso sí estoy de acuerdo con Carlos Marx cuando él dice opio del pueblo, porque si no tenemos un dedito de reflexión, no nos damos cuenta, pero que la palabra de Dios te está animando, entusiasmando y diciendo, jale, eva puede calcular, mañana esa, eva peña de ya la hipotá, amor, viva la iguatá, tu honestidad, hace bien las cosas, no roba, etc. La 10 mandamientos, con eso nos bastaría, ¿verdad? Bueno, pero en fin, aquí entonces ya comenzamos con un tal Tértulo.
Y miren quiénes son los que le llevan también. Son justamente bajo Ananías, el sumo sacerdote, con algunos de los ancianos. Quiere decir que estos están buscando también su pucherito. Están buscando lo suyo. Están buscando el famoso status quo. Todos estamos bien, todos estamos en nuestro puestito. Cuanto menos movimiento tenemos, entonces hay menos caída, ¿entendiste? Entonces todos nos mantenemos en el mismo lugar. Bueno, y entonces este Tértulo comenzó a acusarlo diciendo, pero yo digo aquí, no es lo que le está acusando todavía a Pablo, ¿verdad? Le está halagando primero a Félix. Gracias a ti hemos logrado mucha paz. Félix, aquí, procurador, muchas gracias, gracias a ti. Señor Romano, Nereyu Ave, hemos logrado mucha paz. Está la yepobetea, yo veo que hay más para la yepobetea, pero judío cueva mantener, pues la romano cueva, da igual. Pero en fin, debido a las reformas que se están realizando en esta nación. O sea que esto va justamente completamente contra muchos, ¿verdad?, de los judíos, que lo único que querían era liberarse verdaderamente de una opresión romana. De ahí es que hablaban del mesianismo, ¿verdad? El mesianismo, el Mesías, era justamente el Salvador, el que nos libera un poco de esta gente, ¿verdad? De los romanos, de este imperio que no nos deja respirar. Oye, popete, gracias, gracias. A usted, señor procurador, tenemos muchas reformas que se están realizando en nuestra nación. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Susana, tengo 50 años, vivo entre Madrid y Javia, me dedico a la moda, soy representante de varias marcas y luego soy diseñadora de bisutería. Mi vida consiste en ir a ver a clientes, en viajar mucho, en conocer a mucha gente y sobre todo crear, que me encanta. También soy una persona que desde pequeña me he hecho muchas preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Muy inquieta a nivel espiritual. He probado de todo, muchos libros de autoayuda, piedras, meditaciones que me hacen ir a una galaxia y a otra. Es decir, he probado muchos caminos durante muchos años. Pero pienso que lo que realmente me metió muy a fondo para mí en este horror fue el Reiki. Lo probé en una época que yo estaba separándome, no me iba muy bien a nivel personal y entonces la vida me llevó a encontrar a una persona encantadora que era maestra de Reiki. Di el primer nivel, que te lo puedes dar tú, luego otro nivel, que se lo puedes dar a los demás, luego otro nivel, que puedes incluso ser maestra. Empecé a tener una serie de síntomas que no me gustaban nada. Pues tenía pesadillas, tenía visiones, estaba triste. Era una sensación como muy de vacío, de que te falta algo y no entiendes qué te pasa. Y así todos los días. Y cada vez me lo daban más y más. Digo, me estoy volviendo loca. Y de repente un día, en un funeral de una amiga de mi hermana, me encuentro a mi amiga Mer. Es una niña súper bonita, es preciosa, tiene una mirada súper dulce. Yo quería tener su mirada. Y le dije, Mer, yo quiero tu mirada. Y me dice, ay, Susana, tienes que hacer un retiro, tienes que hacer un retiro. Y digo, mira, Mer, yo no soy de retiros, ya he hecho muchos retiros. Yo he ido a colegios, he ido uno de monjas, a otro de la obra. Y no, a mí eso de rezar tanto, yo llevo mis rezos y mi manera de rezar de otra manera. Y me dice, no, tienes que hacerlo. Te voy a llamar y lo vas a hacer.
Yo fui ahí con una enfermedad del alma. Yo fui sin contar nada de mis problemas, de lo que se me pasaba por la cabeza, de las pesadillas. Yo fui entrando ahí, hablando del Reiki, dando publicidad de otros temas espirituales. Alguien me dijo nada más llegar, ¿tú haces eso? Y yo, o sea, esto es una secta. Yo aquí me voy. Pero algo me hizo estar ahí. Me quería ir muchas veces. El Señor me estaba tocando, el Señor me estaba sanando. En un momento dado, me curó. Sí, me curó. Me limpió, me salvó. Y decidí en ese momento, que duró un cuarto de hora, sin nadie decirme, deja esto, dejar todo lo que estaba haciendo. Al contar mis cosas que creo que no había hecho bien en esta vida, así os lo digo, me quedé nueva, limpia. Pude respirar, yo tenía ansiedad. A mí me faltaba aire a veces, no sabía por qué. La cabeza me pesaba, los hombros me pesaban, era como si tuviera una mochila. Ya no tenía esa mochila, no me estoy inventando nada, fue real. Salí y dije, he encontrado lo que quería, yo ya he encontrado mi camino. Es el mejor retiro que yo he hecho, lo recomiendo a todo el mundo. Es un spa del alma, desde laicos, pueden ir ateos, puede ir todo el mundo. Hay un antes y un después. Y no te tiene que dar miedo ir, porque si cambias algo, va a ser para que tú seas más feliz. Y si tú eres más feliz, vas a poner más luz en todo lo que hagas. Y vas a ayudar como a mí me ayudaron. Y esas personas van a ayudar, y así sucesivamente. Y sabiendo que tienes al mejor amigo del mundo, que te está acompañando. Si eso lo llegas a sentir, que yo nunca lo había sentido, eso es la leche, eso es la leche. Es el mejor placer del mundo. Y ese placer lo encontré esos 2 días ahí. A nivel profesional, pues bueno, me ha tocado vivir en un mundo de moda, de diseño, en un mundo de fashion, en un mundo maravilloso, pero que también hay mucha superficialidad. La pijadita, el vestido, estoy guapa con esto, estoy guapa con estos pendientes, con este collar, pero tienes que estar guapa de aquí. Entonces, claro, mi día a día, bueno, pues voy a ver al cliente. Los clientes, como ya son muchas temporadas, muchos años, enseñando colecciones, pues ya hay un vínculo. Entonces yo recuerdo que hace años pues les hablaba de tienes que hacer Reiki o tienes que ir a un cursillo de meditación o hacer un tal y cual. Ahora no. Ahora les hablo de Jesucito, les regalo un rosario o les regalo algo bendecido. Te pienso regalar un rosario. Esto es para vosotros, ¿vale? Toma. ¿Te lo puedo poner? Que me hace muchísima ilusión. Mira, aquí de ar, es bañadito en oro. Gracias. Y como me ven además con la mini o también lo cátir o con la cervecita, o sea, ven una tía, pues eso, pues moderna, actual, entonces les mola ver a una tía que ha sido muy espiritual y que ha cambiado de la noche al día porque he sentido amor a lo bestia. Desde que tuve la conversión, yo le dije, Señor, que con este don que me has dado yo pueda ayudar a los demás. De repente el Señor me va poniendo ideas, gente, personas, conocimientos, tal, se llevan la online, tengo que crear una marca, algo del Señor. El nombre es Ocean Sub, es una marca de bisutería, ¿vale? Que se va a vender online. La que lo reciba lo va a recibir con un frasquito de cristal, como si fuera un mensaje del océano, Ocean Sub, y dentro pues va a ser un mensaje de Jesucito. Y entonces son palabras sacadas de la Biblia, ¿vale? Que viene pues San Mateo, versículo tal, número tal, y te llegan al corazón, Mapi. Una chica abre su regalito, imagínate que no cree nada, y ve un mensaje y está hecha polvo y el Señor le está diciendo, tranquila, yo te abrazo, ostras, voy a rezar cada collar y voy a pensar en la persona. Mientras que lo estoy haciendo, porque voy a hacer uno personalmente, uno por uno. Me apetece que a través de mi don de hacer bisutería, pues pueda haber gente que reciba pues algo bonito, un mensaje de vida. Es que si supiera todo el mundo los efectos, cambiarían vidas. Es que es la mejor aspirina, es el mejor el ibuprofeno.
es tan lleno que lo quieres transmitir a la gente que más quiere y más lo necesita. Y de verdad que si quieres conseguir la felicidad, para mí este es el camino, es el único camino. Esta está loca, sí, estoy loca. Estoy loca porque desde que lo hago, la vida me va mejor. Estoy mucho mejor. He probado mil cosas, y no me he ido nada bien, todo lo contrario. Háblale. ¿Te va a costar al principio? Mogollón. Pero un día es cuando él va a entrar, porque está deseando toc, toc. Le vas a empezar a oír y la vida te va a empezar a cambiar. Vas a empezar a encontrar lo que yo buscaba. La paz. La paz. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser yo. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos hablando y estamos reflexionando el versículo 3 de este capítulo 24. Pasaron 5 días hasta que bajó Ananías, el sumo sacerdote, con algunos de los ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo, que declararon ante el procurador contra Pablo. En cuanto trajeron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo: gracias a ti hemos logrado paz debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. Para nosotros constituyen siempre y en todas partes un motivo de completa gratitud. Excelentísimo Félix. Y para no molestarte más, te suplico que nos escuches algunas palabras con tu habitual cordialidad. Gran cruel, ¿verdad? Y tu habitual cordialidad. Hemos encontrado a esta plaga de hombres, ya directamente, entonces contra Pablo, ¿verdad? A esta plaga de hombres que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo y es jefe de la secta de los nazarenos. Hasta intentó profanar el templo, pero lo atrapamos. Si tú mismo lo interrogas, podrás darte cuenta de todo esto que lo acusamos. Los judíos lo apoyaron, confirmando que todo esto era así. Punto. Versículo ahí donde terminamos este proceso, ¿verdad? Bueno, y nosotros por eso habíamos dicho, siguiendo un poco por este Félix, ¿verdad? Porque tenemos que conocer el contexto histórico, es esencial y fundamental para entender este personaje que le está escuchando. Está escuchando halagos, está escuchando, en todo caso, una gran adulación de parte de este que se llama Tértulo, este abogado tan hábil. Él había aplacado, decíamos, muchas rebeliones con una brutalidad tan bárbara que se ganó el horror y no el agradecimiento de la población judía. ¿Entendieron? Entonces, este Tértulo muy hábilmente está entonces. Nosotros también vivimos tiempo de horror, en que la gente prefería callarse, esconderse, porque todo lo que se metían, Caperucita Roja y todo lo que vos quieras. El horror, la picana y todo lo que sea, ¿verdad? Esa es una historia nuestra también. O sea que ¿de qué estamos hablando aquí en Hechos de los Apóstoles? Y esto peor, ¿verdad? Peor. Entonces, en realidad lo que aquí Félix había aplacado eran las muchas rebeliones con una brutalidad tan bárbara que se ganó el horror y no el agradecimiento de la población judía. En particular, él ordenó una masacre de miles de judíos en Cesarea, además de muchas casas judías saqueadas por soldados romanos e incendiadas. Imagínense. Entonces, a ese pico le vamos a decir la Pax, ¿verdad? Pax romana. Y cierto, la Pax Romana, justamente esa expresión Pax Romana, quería decir esto. Barete, Avere Macanea, Uruguay o lo que sea, y lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero es tan interesante, ¿verdad? Cuando uno conoce la historia, entonces el contexto histórico. Entonces indica, tú y la yaico, yagüero, zapuca y pareí, la Biblia, la relea, y versículo, y para que Dios lo dice, todo aquello. No. Vamos a entrar, vamos a procurar conocer, saber. El contexto histórico es esencial y fundamental porque la palabra de Dios, lo que está escrito aquí es teología, ¿verdad? Es teología. Entonces es una respuesta a las situaciones concretas de la vida del hombre, pero siempre mirada desde Dios. En nuestra gran definición, la inicial y fundamental cuando decimos qué es la Biblia, nosotros enseguida decimos la experiencia del hombre, pero con respecto a Dios. Y por eso que es importante el contexto histórico. Bueno, entonces así ya vamos conociendo quién es este hombre, ¿verdad? Félix. Pero ahora miramos
a Tértulo, porque él está haciendo una gran adulación. No es nada de cierto lo que está diciendo solamente está haciendo adulación. Tértulo comenzó a decir: gracias a ti hemos logrado mucha paz, debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia, para nosotros, constituyen siempre y en todas partes un motivo de completa gratitud. Excelentísimo Félix. Y para no molestarte más, te suplico que nos escuches algunas palabras con tu habitual cordialidad. Bueno, hasta ahí entonces. Después vamos a seguir todavía la otra partecita. Volvemos enseguida con más. De Yarañe, Nuevo Testamento. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Mis oídos abriste a tu voz, y un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor.
escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él. María será la estrella que nos guía hasta Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Haz de mí un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos en este versículo hoy, aquí donde
tratamos sobre el proceso ante el gobernador Félix. Ya imagina que se presenta este abogado, Tértulo, que comienza a defender de parte de los judíos que están queriendo con todo, dice, condenar a Pablo. Pero era muy importante a los efectos de la defensa del cristianismo. Es una apología entonces de Lucas en su escrito, la defensa del cristianismo delante de los representantes de Roma. Es una apología delante de los representantes de Roma. Lo importante para ellos, ¿qué era? Mantener la validez de su relación con la religión judaica. Es decir, ¿cuál es la religión reconocida como una religio lícita? Religio, o sea, una religión, un religarse, una forma de vivir de manera lícita según los principios del judaísmo, ¿verdad? ¿Cuáles? Y justamente era el judaísmo. Entonces lo que tiene que hacer en este momento el judaísmo es mantener la validez de su relación con el judaísmo. Entonces el cristianismo no va a presentar y no va a decir oreco de ti religión aparte, oreco ndaja y oreco roñe mongueta de otras cosas, no, porque si no sería una religión ilícita. Peandoñe muy beruja beñe beñe bein. Orendo y cuál ese no es aceptado dentro del Imperio Romano. Religio lícita. Y por eso es que en la autodefensa del cristianismo, aquí lo que está haciendo Lucas es presentar y decir que verdaderamente el cristianismo está en relación directa con el judaísmo. Es la continuación. No hay ningún cambio, solamente que nosotros estamos acentuando algunos de los elementos del judaísmo. ¿Y cuál era? Por una parte, la universalidad. Ahí ya habíamos hablado tantas veces, ¿verdad? Lo de Shammai y Hillel, que son dos corrientes. El de Shammai del universalismo, todo el paganismo, que está llamado también, o sea, los gentiles llamados a la salvación. Dios viene para todo y Dios está para todos. Pero es Shammai. Hillel, sin embargo, acentúa mucho. Orecuete, goabe y Hillel. Ñandela, pueblo elegido, ina, ñandente, goabe, ababeo, mi otro, no. En todo caso, ellos tienen que entrar y haciendo parte del pueblo elegido, upebe y catúa llevan la oye salva. Esa es un poco la teología de Hillel. De ahí encontramos desde la corriente de Shammai, ya habíamos dicho, están varios grandes personajes. Entre ellos también entrará Gamaliel después, ¿verdad? Y dentro de Gamaliel, que era el maestro de Pablo, Lucas está con Pablo, y así. Una corriente universalista. En cuanto que los otros, el famoso Orecuete, ñañen botigoa. Y bueno, entonces tiene que presentar como una religión al cristianismo reconocida como religio lícita, con todas las ventajas que ello suponía. Entonces Pablo se presenta como el campeón de la fe. Pablo es, ¿no? Ya hablamos a la viejina de cualcágina, oye, y que lo encontramos ahora en la persona de Jesucristo, acentuando y diciendo que Jesús es el primer resucitado. Los fariseos creían en esto. Los saduceos son los que no creen en esto. Y siéndole entonces más importante la defensa de la doctrina que la de su propia persona. Porque a Pablo lo que le va a salvar entonces no va a ser porque yo soy esto, yo soy aquello, ¿verdad? Sino que se la hace salvar a porque aquí, defendiendo la doctrina, presentando la doctrina del judaísmo, o mejor dicho, el cristianismo, que es simplemente la continuación del judaísmo, donde está, no hay ningún error. Es una religio, dijimos, lícita. Entonces, nadie me puede condenar por eso. Entonces, él quiere presentar, y es más importante, la defensa de la doctrina de lo que él predica, que su propia persona. Desde el elemento de la confesión de fe, yo lo que confieso es eso, mi propia fe, se sobrepone al de la defensa de la cual surge con toda naturalidad, llegando a sublimes alturas en las inspiradas y elocuentes palabras de Pablo. Pablo, por eso, después vamos a ir viendo en este discurso
ante el procurador romano. Mira, imagina, pero enseguida más de los versículos 10 que va a continuar esta defensa de Pablo, que iremos hasta el versículo 21. Bueno, queridos amigos, por hoy nos vamos despidiendo y les dejo la bendición del Señor. Y que tu jamás ya lleva de aveila, ya calcula miña, mañana mi, va a venir de ya la llorea de. Cómo nosotros proponemos, cómo nosotros seguimos también y cómo nosotros ofrecemos, entre comillas, digamos, esta doctrina, pero donde nosotros defendemos esa continuidad de una relación con Dios, de lo que Dios quiere de nosotros, pero con la doctrina, sin mirar tanto la propia persona, dice Pablo. Y él lo hace de esta manera. Es una enseñanza que hoy Lucas nos está dejando a través de estos escritos de Hechos de los Apóstoles. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.